Muy buenas, arrancamos ya mismo con esta nueva explicación. Y ojo porque hoy tenemos entre manos un misterio matemático de los buenos. Ya sabéis que a veces las mates pueden parecer solo un montón de números aburridos en un papel, pero ¿qué va? Son literalmente la llave maestra para descifrar el mundo físico que nos rodea. Hoy vamos a usar unas pistas totalmente invisibles. Bueno, invisibles no, sombras. Y con ellas vamos a intentar calcular una medida oculta, que a simple vista parece imposible de adivinar. Vamos a darle caña a esto de las proporciones de una forma súper visual. Así que este es nuestro plan de ataque para hoy. Primero veremos el desafío del reactivo 60, luego desentrañaremos el misterio de las sombras, pasaremos a nuestra super herramienta que es la regla de 3, calcularemos la altura exacta y para rematar desvelaremos la respuesta correcta. ¡A por ello! Empezamos con el punto 1, el desafío del reactivo 60. Vamos a analizar este rompecabezas matemático. Fijaos bien en nuestra particular escena del crimen. Tenemos delante los datos que nos suelta este reactivo 60. Hay dos postes clavados en el suelo, ¿vale? Del primero lo sabemos absolutamente todo. Mide 2,1 metros de altura y proyecta una sombra de 1,5 metros. Pero ¡ay, amigo! El segundo poste es el que nos da dolores de cabeza. Solo sabemos que su sombra es de 2,5 metros, pero su altura, eso es todo un misterio. Y aquí está el meollo del asunto, la gran pregunta. ¿Cuál es exactamente la altura de este segundo poste? Ese es nuestro gran objetivo de hoy. Obviamente no podemos ir con una cinta métrica gigante a medirlo en este escenario hipotético, así que nos toca tirar de ingenio y usar los datos del primer poste para sacarlo. Pasamos a la sección 2, el misterio de las sombras, o lo que es lo mismo, entender el porqué detrás de estas matemáticas. A ver, antes de lanzarnos a hacer cálculos a lo loco, hay que entender por qué funciona esto. El truco maestro aquí se llama semejanza de triángulos. Imaginad por un momento los rayos del Sol cayendo sobre estos dos postes. Como el Sol está lejísimos, sus rayos nos llegan totalmente en paralelo. Eso significa que el ángulo con el que el Sol le pega al primer poste es clavadito al ángulo con el que le pega al segundo. Si unimos la punta de cada poste con el final de su sombra, tachán, se forma un triángulo rectángulo invisible. Y como esos ángulos de la luz son idénticos, estos dos triángulos son perfectamente proporcionales. Son, como decimos en mates, semejantes. Y esto nos viene de perlas para ilustrar la situación que tenemos delante. Pensadlo así. Por un lado, tenemos el poste 1 con 2,1 metros de altura y su sombra de 1,5. Por el otro, el poste 2 con una altura que no tenemos ni idea de cuál es, pero con una sombra de 2,5. Pues bien, gracias a esta maravilla de la semejanza de triángulos, sabemos 100% seguro que la relación entre la altura y la sombra del primer poste va a ser igualita a la del segundo. Es como mirarse en un espejo a otra escala. Vamos a la sección 3. Nuestra herramienta, la regla de 3, el superpoder matemático definitivo. Vale, ya sabemos que hay una proporción perfecta gracias a la luz del Sol, ¿no? Pero ahora necesitamos la herramienta adecuada para extraer ese numerito oculto. Y para eso vamos a usar un atajo que nunca falla, la famosísima regla de 3. De verdad que esto es un salvavidas total. Siempre que tengamos una relación proporcional y conozcamos 3 de los 4 datos implicados, la regla de 3 nos saca ese cuarto dato faltante en un abrir y cerrar de ojos. Nada de fórmulas rarísimas. Esto es pura lógica proporcional en acción. Y para aplicar este superpoder solo hay que seguir 2 pasitos muy concretos. Paso 1. Multiplicamos los valores que se cruzan en nuestra relación. En nuestro caso, la altura que ya conocemos del primer poste multiplicada por la sombra que conocemos del segundo. Y paso 2. Tomamos el resultado de esa multiplicación y lo dividimos entre el único dato que se nos ha quedado suelto, que es la sombra del primer poste. Y listo. Venga, sección 4. Calculando la altura exacta. Vamos a hacer los números paso a paso. Vamos a meter las manos en la masa y hacerlo con calma. Empezamos con el paso 1. Cogemos la altura de nuestro primer poste, que es de 2,1 metros. Luego miramos la sombra del segundo poste, que son 2,5 metros. Al colocar estos datos en nuestra regla de 3, estos son justo los números que nos quedan cruzados en diagonal. Por lo tanto, toca multiplicar 2,1 por 2,5. ¡Bum! Al multiplicar 2,1 por 2,5 nos da 5,25. A ver, cuidado aquí, que este número por sí solo no es nuestra respuesta final, pero es el puente vital que necesitamos cruzar. Es el producto de nuestra multiplicación cruzada. Ya lo tenemos casi a punto de caramelo. Ahora vamos a por el paso 2, el remate final. Cogemos ese 5,25 que acabamos de sacar y lo dividimos por la única pieza de información que nos falta por usar, la sombra del primer poste, que recordad que medía 1,5 metros. Al dividir 5,25 entre 1,5, cerramos por fin el círculo de la proporción.
Ahí lo tenéis, 3,5. Esta es la resolución matemática a nuestro misterio. Hemos calculado que, manteniendo esa misma proporción clavada de la luz del Sol, un poste que tiene una sombra de 2,5 metros tiene que tener, por pura obligación matemática, una altura exacta de 3,5 metros. Y llegamos a la sección 5. La respuesta correcta. Caso cerrado. Vamos a comprobar cómo encaja todo este cálculo en el problema original. Si echamos un vistazo a las opciones que nos daba el reactivo 60, teníamos 4 alternativas. La opción A sugería 3,1 metros, la opción B marcaba 3,5, la C indicaba 4,1 y la D nos proponía 4,6. Y fíjate tú por dónde, nuestro cálculo nos ha llevado de cabeza a una de ellas. ¡Bingo! Podemos confirmar con total seguridad que la respuesta correcta es la opción B, 3,5 metros. Ha sido espectacular. Al estructurar bien los datos, entender cómo funciona el fenómeno de las sombras en el mundo real y aplicar la matemática adecuada, un simple dibujito se ha convertido en un problema totalmente resuelto y bajo control. Al final del día, esto nos demuestra algo chulísimo. Las proporciones están literalmente en todas partes, desde una sombra en el suelo hasta los grandes rascacielos. Con herramientas tan potentes como la semejanza de triángulos y la regla de 3, tenemos el superpoder de descifrar cómo funciona nuestro entorno. Ningún misterio matemático es demasiado alto para resolverlo. Así que, con estos trucos bajo la manga, ¿qué nos tocará medir la próxima vez? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación y nos vemos en la próxima.